Mira, ¿estás viendo lo mismo que yo? Pues parece un niño. ¿Qué hace un niño a esta hora de la noche en la calle? Tal vez está perdido y lo están buscando. Pequeño, ¿estás bien? ¿Estás perdido acaso? ¿Qué ha sido eso? Dios santo y alabado. No, no es un niño. Es el diablo. Espera, mira su cara. Es el horroroso enano sirviente de Don Gilberto. Pero no puede ser. Se supone que está muerto. ¡Es un muerto! Sí, aquel enano muerto trágicamente, se aseguró fue visto por las calles de la comarca. Vámonos, vámonos, hombre. Vámonos de aquí. Sí, corre. Son las 3 de la mañana, la hora en que los espíritus salen de la tumba. Las brujas rondan los hogares. Los demonios provocan accidentes y muertes. La hora en que el mismo Satanás sale de debajo de la tierra. Despierta. Mira a tu alrededor y escucha. Ha llegado el momento de otra historia de terror y tú eres el protagonista. El apuntador se mueve en la ouija. Los muertos te observan. El Cristo está invertido y las tinieblas te rodean. Comencemos la aterradora historia de hoy. Aquí, en la radionovela de las 3 de la mañana. En los antiguos tiempos de la Nueva España, cuando la Ciudad de México aún estaba llena de callejones empedrados, conventos y mansiones de nobles españoles, existían casas cuyo solo nombre bastaba para provocar temor entre los vecinos. Eran lugares rodeados de rumores, donde nadie quería trabajar y donde, al caer la noche, hasta los más valientes apresuraban el paso para no escuchar los extraños lamentos que escapaban de su interior. Entre todas aquellas construcciones, ninguna despertaba tanto horror como la residencia de Don Gilberto de Ulloa. Los habitantes del barrio aseguraban que algo perverso habitaba en sus sótanos, pues de sus muros surgían gritos capaces de helar la sangre, y varios criados habían perdido la razón después de servir a aquella familia. Sin embargo, la riqueza y las influencias de su propietario impedían que las autoridades investigaran lo que realmente ocurría entre aquellas paredes. Lo que parecía un simple rumor terminó convirtiéndose en una de las leyendas más inquietantes de la época colonial. Un joven enamorado, un fraile dispuesto a descubrir la verdad y una familia marcada por un terrible secreto serían arrastrados hacia un horror que desafiaría toda explicación humana. Esta es la historia de la maldita casa de los Ulloa. Acompáñame al año 1695, a una enorme y majestuosa mansión ubicada en la parte central de la comarca, una casona de buena construcción donde vivía Don Gilberto de Ulloa y su familia conformada únicamente por él y sus dos hijas. En aquella mañana, el enano horrendo, sirviente de aquella familia, abría los enormes portones de la casona. Pocas veces salían a la calle los Ulloa, y menos de día, razón por la cual los rodearon las consejas. Las raras veces que lo hacían, despertaban el temor de las gentes timoratas. Aguarden, que ahí sale esa gente maldita. Dios mío. Son los endiablados. Juan, calla por el amor de Dios. Muchos se persignaban y pedían valor al cielo ante la presencia de los Ulloa, y su paso por las calles de la capital de Nueva España despertó siempre miedo terrible. Dios, por fin se fueron. ¿Has visto?
Esas mujeres parecen salidas de sus tumbas. Si te hubieras fijado bien, habrías visto que don Ulloa parece que tiene una pata de cabra. Dios santo, qué cosa tan horrible hemos visto. Por fortuna, nada nos han hecho. Vámonos, Juan, vámonos de aquí. La próxima vez no pasaremos por al frente de esta casa endiablada. Pero de entre todas las consejas que rodeaban el misterio de los Ulloa, destacaba la referente a sus artes demoníacas. Todos sabían que don Ulloa era inmensamente rico, pero murmurábase que su riqueza era producto de tratos con el mismísimo demonio. Y contaron muchos, que dijeron haberlo visto, que las hijas de don Ulloa eran las sacerdotisas del mismo Lucifer. Y aseguraron en aquel entonces que el enano horroroso y contrahecho, a quien llamaban Malaquías, que era hombre infernal, el mismo paje del demonio. En lo investigado por el Santo Oficio se asentó, entre otras cosas, lo de prácticas demoníacas por parte de Ulloa y servidores. Inclínense y reverencien al Señor de los infiernos. Ordena a tus siervos, gran Señor de los Avernos. Manda y nosotros obedeceremos. Mis hijas están dispuestas al sacrificio, mi amo y Señor. Ordena la ceremonia. Y cuenta la leyenda y el Santo Oficio que por las noches se escuchaban gritos horrorosos y alaridos que helaban la sangre en las venas y que se podían escuchar fuera de la casona. ¿Has escuchado eso? Sí, ahora veo que estamos cerca de la casona de los Ulloa. Suena como si estuvieran arrancándole la vida a alguien dentro de ese endemoniado lugar. Vamos, hacemos corriendo frente a la casa y terminemos nuestra ronda. Siento los nervios de punta. Los hombres de la ronda escucharon alaridos espantosos, pero nada pudieron hacer, pues además de ricos, los Ulloa eran protegidos del virrey. ¿Has escuchado eso? Sí, esos gritos vienen de dentro de esa casa tenebrosa. Es la casa de los Ulloa. Dios santo, démonos prisa, por favor. Siento que en cualquier momento voy a desfallecer de miedo. Así pues, impedida la ronda y la Inquisición para intervenir, hizo que por las noches la ronda descuidara el sector cercano a la casa de los Ulloa. Pero ¿qué tenía de misterioso y diabólico en verdad aquella casa? ¿Por qué esos crispantes lamentos que escapaban de su interior? Y el horror que albergara entre las sombras de la noche parecía continuar durante el día. Entonces, el misterio y el temor seguía al criado y a los moradores, aunque la casa estaba bajo la luz del sol. Miren, ahí salen los criados y la hija de Don Ulloa. ¿Cómo salen de día estas criaturas infernales? De seguro van en busca de otro criado. ¿De otro criado? Sí, ¿no ves que solo es uno? Y eran dos. De seguro que el otro murió de terror ante la vista del demonio. Luego entonces, cuando no les enloquecen, ¿los matan? Así es. Yo sé que seguido tienen que buscar sirvientes, pues mueren o enloquecen. Pues yo no sería sirviente de esa casa, ni por todo el oro del mundo. ¿Y cómo? Si servir allí significa la muerte. Mas hubo un hombre que por dos razones estuvo dispuesto, Antonio Lozada, y deseaba servir a los Ulloa no por descorrer el misterio, sino por enamorar a una de las hijas del dueño. Y dices que estás dispuesto a entrar al servicio de los Ulloa. Así lo he dicho, caballeros. ¿Qué intentas demostrar con eso, hombre? Que no existen tales cosas endiabladas y que las hijas de Don Ulloa son mujeres como cualquier otra. ¿Serías capaz de hacer eso? Sí, te juro que sí. Consígueme entrar como sirviente y lo verán. Pues estás de suerte, amigo Antonio, porque ahí mismo está ese enano criado de don Gilberto Ulloa,
y parece que te escuchó. ¡Diablos! Como si hubiera sido invocado por un rito misterioso, sin saber cómo, estaba allí el repulsivo criado llamado Malaquías, y fue el criado de talante fiero quien se acercó al fantoche Antonio Lozada. Si mal no he escuchado, estás dispuesto a entrar al servicio de nuestro amo. ¿Es verdad eso? Antonio dudó unos momentos, pero al ver a sus amigos y recordar su juramento, respondió. Bueno, yo... ¿Es verdad o no? Pues sí, así es. El criado de aspecto tenebroso examinó unos minutos a Lozada. Por toda respuesta, el jorobado miró con su único ojo a Lozada y respondió con una risa sardónica y horrorosa. Bien. En cuanto al pago y lo demás, te las arreglarás con nuestro amo. Muy bien. Así que sea entonces. Vamos, sígueme. Iremos ahora mismo a su presencia. El amigo de Antonio Lozada lo vio salir a este, abrigando el temor de que ya no volvería a verlo jamás. Y ya dentro de la casona, don Antonio aguardaba la presencia de don Gilberto, mientras en el salón observaba a las hijas de don Ulloa y siendo que se prendara de ella, al verla le pareció más bella. Son hermosas ambas, aunque de aspecto enfermizo. Perdonen, señoras, pero siendo yo el nuevo criado, le rogaría hacerme saber sus nombres. En esos momentos entró don Gilberto. ¿Y para qué deseas saber el nombre de mis hijas, desdichado? El taimado Antonio desarmó de inmediato a don Ulloa. Señor amo, ¿a quién he de servir y obedecer si ignoro a quién ha de mandarme? Tienes razón, bellaco. Mas ellas no te lo dirán. Lo sabrás por mí mismo. Soy todo oídos, señor amo. Esta de mi izquierda es Iracema. La de mi diestra se llama Azafema. Entendido, amo. ¿Qué nombres tan raros son? En verdad, más mi amor se inclina hacia la que se llama Iracema. Esa es la más bella. Bien, ahora que lo sabes y has servido la cena, retírate ahora mismo de mi presencia. Como usted diga, señor amo. A partir de entonces, la mente de Antonio Lozada solo se ocupó en pensar en la triste y enfermiza Azafema. Transcurrieron varios días normales, sin ningún suceso misterioso. Lozada trató ya de hablar con la muchacha y hacerle saber que su amor hacia ella le llevó hasta allí. Y ocurrió una de esas noches, mientras el joven dormía en una de las habitaciones de la servidumbre. Dios santo, ¿qué sucede? Suena como si vinieran del fondo de la casa. Aquellos crispantes alaridos hacían estremecer toda la casa. Dios eterno. Tales gritos parecen ser de las hijas de don Gilberto. Tengo mucho miedo, pero algo debe de estar pasando. Iré a ver. Seriamente alarmado, entreabrió la puerta de su cuarto, justo al tiempo en que pasaban el jorobado y un criado por el fondo de un pasillo. En esos momentos, volvió a escucharse el alarido y la voz entrecortada de don Gilberto de Ulloa. ¡Deprisa, que la hora ha llegado! Enseguida, señor amo. Arriba se escucharon gritos, órdenes, alaridos y ruido de cadenas. Dios santo, ¿qué estará sucediendo aquí? Antes de que pudiera decidirse a algo, Antonio vio con espanto cómo bajaban las dos muchachas atadas con cadenas. Su aspecto era siniestro, estaban como poseídas, no parecían ser ellas mismas. De pronto, los ojos profundos, relampagueantes de Azafema, parecieron descubrir a Lozada. ¿Pero qué significa esto? Son las dos hijas de don Gilberto. ¿Pero por qué están encadenadas? Me acercaré a hablarle a Azafema. Azafema, Azafema, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y mirándolo así, la mujer poseída lanzó un grito que fue un verdadero aullido.
Azafema, ¿qué haces? ¡Calla! ¡Cállate! Antonio regresó a su habitación y cerró su puerta. Sudaba copiosamente y su corazón latía violentamente. Dios santificado, ¿pero qué ha sido eso? Tenía sus ojos como una posesa. Poco a poco se fue dando cuenta de que se alejaban los alaridos y el ruido de cadenas se convertía en rumor. Parece que se han ido, pero esa mirada de Azafema, estoy seguro de que quiso decirme algo. Si está en peligro, tengo que salvarla. ¿Pero cómo? Ya sé, primero tomaré una vela para alumbrar el camino. Con seguridad que se internaron en lo más profundo del sótano. Bien, Dios ampárame, que nada me suceda. Y así, alumbrándose solo con un cabo de vela, llegó hasta el pie de las escaleras que conducían al sótano. En esos momentos, volvió a escucharse más escalofriante, más pavoroso, aquel alarido repetido por el eco de la casa. Jamás he entrado a este sótano y ya llevo casi 3 semanas aquí. No me equivoqué. Aquí están. Y he de bajar a defenderla. No veo casi, pero los gritos vienen desde el fondo de este pasillo. Creo que alcanzo a ver una puerta. El joven se acercó hasta el fondo de aquella habitación. Se detuvo ante una escena escalofriante y la vela cayó de sus manos. Las 2 muchachas, atadas con cadenas y grilletes, estaban a punto de ser metidas en unos ataúdes. Pronto, Malaquías, cruza esas cadenas sobre los ataúdes ahora mismo. Enseguida, señor amo. Después, el criado y amo empujaron los ataúdes hasta dentro de unos nichos hechos en el muro. Dios mío, ¿qué están viendo mis ojos? Están sepultando a sus propias hijas. Estaba allí Antonio, petrificado, cuando sintió que de la oscuridad algo se acercaba a sus espaldas por el pasillo. Algo informe, cuya presencia lo llenó de terror y lo dejó inmóvil. No pudo hablar ni moverse. En el nombre del cielo, ¿pero qué es esto? Entonces una presencia no humana se posó ante el joven, que no podía ver lo que estaba ahí, pero podía sentirlo. ¡No! Lo último que vio fueron unas garras sobre su pecho y unos ojos rojos como carbones infernales. Después nada. Y dice usted que lo encontró esta mañana. Así es, oficial. Llevaba a pastar al rebaño cuando unos animales se desviaron para beber agua de la laguna. Cuando vine por ellos, fue que vi el agua ensangrentada y ahí estaba este desdichado. Comprendo. Hey, ¿cómo vas? ¿Encontraste algo? No se logra distinguir el rostro de ese hombre, sin ojos ni quijada. ¿Logras ver algo en sus bolsos? Nada, no hay nada. Pero qué cosa sacrílega ha pasado aquí. ¿Y por qué lo pregunta como si no supiera? Todos en la comarca saben que estas horribles muertes no son otra cosa que los ritos demoníacos de ese tal Ulloa. El tiempo pasó, y durante varios días, la espantosa casa de los Ulloa permaneció oscura y silenciosa. Lozada fue otro criado más encontrado sin vida. El hallazgo de un cuerpo más despertó las alarmas en toda la comarca, pero un hecho horrendo ocurriría noches después. Mira, mira, allá arriba. ¿Qué está pasando? Es el sirviente de don Gilberto. ¿Pero qué hace en lo alto de la casona? ¿Pero qué está haciendo? ¡No puede ser! Y escucharon después 2 alaridos seguidos de un grito desgarrador, agudo, y vieron que el enano se precipitaba a la deriva. ¡Se va a arrojar! ¡No, Dios! ¡No quiero ver! ¡No, en el nombre del cielo, no! Aquel enano que decía el vulgo era el paje del demonio. Quedó muerto sobre las baldosas de la calle.
Lo de don Antonio y el enano, pese a las influencias de Ulloa, provocó la intervención del Santo Oficio, y 2 oidores fueron a investigar al misterioso don Gilberto de Ulloa. Y dice usted que ese criado suyo, a quien llama Malaquías, se causó por sí solo la muerte. Bien podría decirle que lo mató el vino, pues tras beberse 2 botellas de mi bodega, se subió a la azotea y se arrojó a la muerte. Pues tal cosa ha dicho. Haré un reporte para el Santo Oficio y al virrey. El oidor Robles y fray Juan Domínguez, al no encontrar nada revelador, abandonaron la casa de don Gilberto. ¿Qué opina usted de todo esto, fray Juan? Pues todo esto me parece muy extraño. No es la primera vez que he escuchado hechos horribles de dentro de esa casa. Pues solo podemos informar que todo ha sido más que habladurías. Así es, señor oidor. Nada infernal ni demoníaco descubrimos. Ya veremos qué dice el virrey. Pero no habían transcurrido 7 noches cuando un nuevo suceso perturbó a los habitantes de la capital de Nueva España. Mira, ¿estás viendo lo mismo que yo? Pues parece un niño. ¿Qué hace un niño a esta hora de la noche en la calle? Tal vez está perdido y lo están buscando. Pequeño, ¿estás bien? ¿Estás perdido acaso? ¿Qué ha sido eso? Dios santo y alabado. No es un niño. Es el diablo. Espera, mira su cara. Es el horroroso enano sirviente de don Gilberto. Pero no puede ser. Se supone que está muerto. ¡Es un muerto! Sí, aquel enano muerto trágicamente, se aseguró fue visto por las calles de la comarca. Vámonos, hombre. Vámonos de aquí. Sí, corre. Durante varias noches, aquel enano se apareció delante de los pobladores de la comarca, causando espantos. Mientras tanto, ante la imposibilidad de castigar a Ulloa, el mismo virrey mandó llamar a fray Juan Domínguez. Le agradezco mucho que haya atendido a mi llamado, fray Juan Domínguez. Estoy a sus órdenes, Su Alteza. Usted dirá. Lo he mandado a llamar, fray Juan, porque conozco su valor en su fe y la lucha que ha sostenido siempre contra los espíritus del mal. Sí, eso, señoría. Por lo tanto, puede parecer muy abusiva mi petición, amigo fray Juan, pero es muy importante y no podría pedírselo a nadie más. Comprendo, su señoría. Se lo diré sin tantas vueltas. Lo que quiero es que entre a trabajar en casa de don Gilberto de Ulloa y averigüe qué tratos tiene con el demonio. Entiendo. Haré entonces lo que usted me indique. Como usted sabe, es una encomienda muy arriesgada. No tengo que decirle que tenga mucho cuidado. En la primer sospecha de algún daño hacia usted, salga de inmediato. Como usted ordene, señor virrey. Prepararé todo y le haré saber de mi estancia en esa casa. Espero noticias suyas, fray Juan. Así, dispuesto a cumplir la petición del virrey, fray Juan Domínguez, disfrazado de criado, logró entrar al servicio de esa casa, y fue muy sencillo, ya que muerto Malaquías el enano, don Gilberto no contaba con ningún criado. Fray Juan pasó varios días en casa de los Ulloa sin que aconteciera nada extraño. Ya dudaba de que todo cuanto se había dicho fuese cierto, y fue entonces que una noche sucedió. Dios todopoderoso, ¿pero qué ha sido eso? ¿Quién está gritando? Igual que Antonio Lozada, escuchó el ir y venir de pisadas, ruidos de cadenas, órdenes y gritos pavorosos. Tengo que ir a ver qué sucede. Mi cruz, mi agua bendita, aquí están. Cuando hubieron pasado por delante de su puerta, fray Juan Domínguez trató de salir, pero advirtió que lo habían encerrado desde afuera.
Dios mío, estoy encerrado. Fuerte es esta cerradura. Es imposible de abrir. Transcurrieron minutos angustiosos de silencio y entonces percibió algo detrás de su puerta. ¡Oh Dios! Algo está del otro lado. ¡Es un demonio! Fray Juan Domínguez de inmediato tomó un hisopo con agua bendita que lanzó hacia la puerta y comenzó a reprender a aquella demoníaca presencia. ¡Largo! ¡Largo de aquí, criatura infernal! Algo que empujó su puerta. Trató de meterse y sin lograrlo se alejó dejándole perplejo. Dios santísimo, ¿qué pudo ser eso? ¿Será acaso que es verdad todo lo que dicen de esta casa y de don Gilberto? Al día siguiente todo parecía normal, y los días pasaron sin novedad alguna. Pero noches después, volvió a escuchar aquellos alaridos que helaban la sangre, pero el fraile ya se había apañado de una llave. Son esos gritos de nuevo. Debo darme prisa. Sabía. La puerta está cerrada nuevamente, pero aquí tengo una llave. Esta vez averiguaré qué misterio hay aquí. Sigilosamente siguió los alaridos, voces y ruidos de cadenas hasta el sótano. Este es el sótano. Los ruidos vienen de allá abajo, de estas escaleras. Fray Juan Domínguez bajó con temeridad por las escaleras, adentrándose hasta lo profundo de un macabro pasillo, siguiente a aquellos lamentos, pero un descuido provocó que el espectro del jorobado descubriera su presencia. En el nombre del cielo, es el espectro del jorobado. Con saltos felinos el jorobado se echó encima del fraile, con intenciones de matarle. ¡No, suéltame, criatura impura, te lo ordeno! El espectro del jorobado dio un grito desgarrador al ver en manos del fraile un crucifijo. ¡Vete de aquí, espectro! ¡Detente! ¡No me causes ningún daño! Aquel horrendo ser se había salido huyendo, y cuando apenas se quería incorporar, el santo varón vio llegar a don Gilberto Ulloa con el ceño fiero. ¿Pero qué demonios pasa aquí? Don Gilberto, soy Fray Juan Domínguez, no un criado. ¿Pero qué dice? Fui enviado por el virrey. Al verse descubierto don Gilberto, con breves y dolientes palabras explicó. Entiendo que lo que ha visto usted puede parecer extraño, pero sepa usted que mis hijas sufren ataques de locura furiosa en plenilunio, padre. ¿Ataques de locura, dice? En aquella época se conocía como locura en plenilunio a la creencia de que algunas personas perdían la razón durante las noches de luna llena. Se decía que sufrían ataques de violencia, delirios o comportamientos incontrolables, por lo que muchas familias las sujetaban con cadenas o las encerraban para evitar que se lastimaran o hicieran daño a otros. Aunque hoy la medicina sabe que la luna no provoca este tipo de trastornos, en el siglo XVII era una explicación ampliamente aceptada para enfermedades mentales que entonces no podían comprenderse. Así es, y llevan muchos años con ese padecimiento. Bien, pero eso no explica qué pasa aquí. Acabo de enfrentarme con el espectro de su criado, el que se quitó la vida. No era ningún espectro, padre. Era el mismo Malaquías, mi antiguo criado. La gente creyó que había muerto al caer del tejado, pero cuando recogimos su cuerpo, descubrimos que aún respiraba. Sobrevivió, aunque las heridas lo dejaron desfigurado y con la mente trastornada. ¿Cómo dice? ¿Vivo? En el Santo Oficio declaré que él había muerto, pero en realidad no fue así. Desde entonces, muchas personas de la comarca aseguran haberlo visto deambulando por las noches, lamentándose por las calles como si fuera un alma en pena. El miedo y la oscuridad hicieron el resto, y pronto comenzaron a decir que era un espectro o un demonio. Pues tremendo susto me ha dado. Después de una noche como esta, cualquiera podría jurar haber visto al mismo Satanás. El miedo suele hacer ver monstruos donde solo hay hombres desgraciados. No permita
que su imaginación lo engañe, señor cura. Ahora sabe mi doloroso secreto. Mis hijas sufren de locura lunar y las atamos con cadenas y las encerramos en ataúdes. ¿Y por qué encerrarlas en ataúdes? Jamás había visto semejante cosa. Porque durante sus ataques no distinguen la realidad de sus delirios. Se golpean contra los muros, intentan arrancarse la piel y poseen una fuerza que ningún hombre podría contener. Mire, mandé a fabricar estos ataúdes de gruesa madera para evitar que se lastimaran. Ahí permanecen hasta que la locura se les pasa y vuelven en sí. Es un remedio tan extraño como espantoso. Lo es, padre, pero más espantoso sería encontrarlas muertas al amanecer. No veo todavía incrédulo, padre, igual que el vulgo. Aquí no hay espectros, ni demonios, ni monstruos. Ahora, váyase, déjeme terminar. Mañana mismo puede marcharse. Regresaba el fraile a su habitación entre los pasillos oscuros, cuando de pronto se topó con algo informe, pavoroso, y que no era de este mundo. ¿Pero qué es esto? Los ojos eran dos brasas infernales y su respiración era como la de un cerdo. ¿Qué eres? ¿Hombre, animal o demonio? ¡Atrás! ¡Atrás en el nombre del cielo! Fue todo cuanto dijo el fraile. Aquel ser horroroso se arrojó sobre él. ¿Dónde estoy? Fray Juan, hermano, ¿puedes escucharme? ¿Pero qué ha sucedido? Lleva 2 semanas sin abrir los ojos. Pensé que jamás volvería en sí. Dios mío, esa cosa. Cálmate, hermano, cálmate. Estás en tu celda. Estás en el convento. Bendito sea Dios que recuperaste la razón. Pues sí, eso parece, hermano. Dime, hermano, ¿qué viste en esa terrible casa? Pero dícese que Fray Juan Domínguez fue lo último que dijo. Luego palabra alguna no pudo articular. Con los días se acentuaron sus males. No pudo escribir ni caminar. Los alimentos se le daban en la boca. Es inútil, señor virrey. Míralo. Está privado totalmente. Lo que le ocurrió a este hombre fue tan espantoso. Eso parece, Su Alteza. El tiempo pasó, y al ver que el fraile no se recuperara, ocurrió que cierta tarde... Es necesario alistarte, hermano. El virrey está dispuesto a que te enviemos a restablecerte a Oaxaca. Hermano, si acaso recuperas la cordura, ¿podrías escribir lo que viste en la casa de don Gilberto Ulloa? Fray Juan Domínguez permaneció en Oaxaca casi 2 años, convertido casi en un inválido. Se le vio en esos días, en profunda meditación, como ausente de su envoltura terrenal. Mas una noche en que parecía que el viento lloraba, ocurrió que... ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! ¡Otra vez ese demonio! ¡No puede ser! La llama de la vela comenzó a parpadear mientras una silueta oscura se proyectaba lentamente sobre la pared de la celda. ¡Vete! ¡Déjame! ¡Ya no vuelvas más! La presencia macabra no respondió. Permaneció inmóvil unos instantes y luego comenzó a deslizarse silenciosamente hacia la pequeña mesa de madera. Con palabras que no eran de este mundo, aquella entidad mostró una mano oscura como surgida de entre las tinieblas y depositó sobre la mesilla un pergamino sellado. Apenas lo hizo, la figura comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Se ha ido, y parece que ha dejado algo en aquella mesa.
Fraile se acercó con una vela y observó el extraño pergamino que aquella presencia acababa de dejar frente a él. Era la noche del 14 de octubre de 1738. Fray Juan, con trabajos, abrió el pergamino y leyó. Veamos qué dice esto. Es mi propia voluntad que usted, Fray Juan, se haga cargo de mis bienes y fortuna, y que distribuya en obras pías toda mi albacea, ya que necesito expiar mis culpas, ya que en vida no lo hice. Para cuando usted lea esto, yo ya no estaré en este mundo. Dado en la capital de la Nueva España, y lo firma don Gilberto de Ulloa y Torres. Un mes después, arreglados sus asuntos, Fray Juan fue devuelto a la capital de Nueva España, y fue con el virrey a quien mostró aquel extraño documento. Y dice usted que algo que no es de este mundo le entregó este documento la noche del 14 de octubre. Así es, señor virrey. Ignoro cómo fue a dar hasta mi celda. Pero qué caso extraño es este. Y justo en esa fecha, esa noche. ¿Qué quiere decir, señor virrey? Sepa usted una cosa, Fray Juan. ¿Sí? Esa misma noche, y quizá por la misma hora, la casa de don Ulloa ardió en llamas, muriendo don Gilberto y sus hijas. Fue espantoso encontrar sus cuerpos. Dios bendito. Con el tiempo, Fray Juan pudo escribir una relación de lo que presenciara en casa de los Ulloa y de la horrenda visión. Se añadieron las declaraciones aportadas por varias personas y formóse un expediente. Con el paso de los siglos, la historia fue convirtiéndose en leyenda. Muchos aseguraron que, en noches de luna llena, aún podían escucharse cadenas arrastrándose bajo las antiguas calles donde alguna vez se levantó la propiedad de los Ulloa. Otros afirmaban haber visto la silueta encorvada de un extraño jorobado perderse entre las sombras. Nadie pudo comprobar aquellos relatos, pero desde entonces los habitantes de la comarca prefirieron evitar ese lugar cuando caía la noche, pues había quienes juraban también que el demonio caminaba a ciertas horas por esas callejas. En cuanto a la extraña muerte de don Gilberto y sus hijas, se investigó entre los escombros y fueron encontrados objetos propios de los rituales cuyas viejas usanzas indicaban cómo contactar con el demonio. Tras encontrar los cuerpos calcinados de todos ellos, fue así que se asentó en actas que toda la familia, incluido Malaquías, hacían sus invocaciones en determinadas noches. Fray Juan, en su relación de hechos, declaró que aquella presencia que lo atacó fue precisamente el propio demonio, en venganza a las múltiples intervenciones de Fray Juan para estropear sus planes en la tierra. Sin embargo, a pesar de sobrevivir, nunca pudo recuperarse del todo de aquel ataque tan cercano. Ya sin el temor de represalias, muchos pobladores de la comarca declararon que don Gilberto de Ulloa, hijas y su criado tenían tratos con el demonio, y ordenóse que, sobre las ruinas de la antigua propiedad de los Ulloa, se levantara años después un retiro para religiosos. Por esta noche ha sido todo. No olvides que nos veremos pronto con otro relato de terror, aquí, en la radionovela de las 3 de la mañana.